Hechos 9:9. Dios me ha estado hablando esta palabra y me la ha estado reiterando este tiempo y quiero compartirlos con todos ustedes y que el Señor se pueda glorificar. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer el versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Contactos. En esta vida creo que todo se basa en contactos. Hace muchos años, antes de que aparezca en el 2004 el Facebook, la forma de contactos, habían sacado un pequeño estudio que decía que para conocer a cualquier persona en el mundo solo necesitas 7 contactos. Es decir, por ejemplo, de seguro tengo un amigo que conoce a un amigo, que tiene un amigo, que conoce a un primo, que tiene un amigo, que es conocido de Evo Morales. Ahora con las redes sociales ya se ha reducido de 7 a 3 personas. Normalmente voy a estar a 3 personas de cualquier persona en el mundo, dicen. Y a veces en nuestro contexto, hermanos, para poder tener un buen trabajo, para poder tener una posición en alguna empresa, ¿qué necesitas? Contactos. ¿No ve? Contactos. Todo se basa en contactos. Y a veces eso es triste en algunas situaciones, ¿no? Como ese señor que agarra, ha ido, ¿no?, a buscar un trabajo en una dirección de uno de los puestos del gobierno y saca hasta su título, ¿no? ¿Para qué haya estudiado? Dicen, ¿no? Y lo tira y lo pisotea. Todo está mañado acá, todo es, sus conocidos colocan. Hermanos, hoy les voy a hablar del contacto más poderoso. Hoy quiero que veamos cómo Dios contacta gente sin necesidad de nosotros conocer personas. Que Dios, siendo Dios, puede colocarte a ti al lado de una persona que nunca te has imaginado y que nos va a ayudar y va a ser de bendición para toda la congregación o va a ser de bendición para tu familia. Pero para esto necesitamos conocer un poquito sobre Pablo. Pablo era una persona muy sincera, antes llamada Saulo, ¿verdad? Antes lo llamaban Saulo y Saulo estaba en la escuela de Gamaliel. Algo muy interesante de Saulo: él no conocía de Jesús en todo ese tiempo. ¿Saben por qué? Porque se dicen que estaba en la escuela de Gamaliel. Y ahí en la escuela de Gamaliel él estaba aprendiendo y de pronto un día sale después de haber con su cabeza toda grande de teología, con su cabeza toda grande de mucha doctrina, de mucha palabra, sale y de pronto encuentra una secta, según él, que estaba predicando de un tal Jesús que había resucitado, que estaba haciendo que abandonen las costumbres que me han enseñado durante toda mi vida, nuestras costumbres judías. ¿Cómo es posible?, decía Pablo. Tanto yo he estudiado y va a venir cualquiera aquí a poder enseñar. Y dice, yo voy a agarrar a estos, ¿cómo los llamamos?, detractores, estos desgraciados seguidores de ese tal Jesús. Ahí en el capítulo 8, del versículo 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Hermanos, agradezcan a Dios que hoy no estamos viviendo esos tiempos. Agradezcan a Dios que hoy no hay un Saulo que rompe la puerta de tu casa y entra y te agarra del cabello y arrastras, te lleva a la cárcel y pierdes todo lo que tienes. Yo creo que muchos dejaríamos de ser cristianos si estuviésemos viviendo ese tiempo. ¿Te imaginas estar desayunando tranquilo con tu familia, hablando, y de pronto sientes que alguien rompe tu puerta? Te separa de tu esposo, te separa de tu esposa, separan a tus hijos, los llevan a la cárcel. Ese era Saulo. Pero hermanos, Saulo era alguien muy sincero, creo yo. En el capítulo 9, versículo 1, dice, este Saulo estaba respirando amenazas.
Él estaba enojado contra los cristianos, él estaba viendo contra cada discípulo qué les va a hacer y pide del sumo sacerdote una carta para ir a arrestar a cada cristiano en Damasco. Hermanos, Saulo era sincero. En serio, Saulo era muy sincero. Él conocía la Biblia, conocía la ley, él era fariseo, hermanos. Él conocía bien la Escritura y él era muy sincero. Él de verdad creía que estaba haciendo bien matando a los cristianos. De verdad creía que él estaba haciendo bien. Hermanos, puedo hacer muchas cosas sinceramente y no hacerlo en relación a la voluntad de Dios. Puedo creer que estoy haciendo algo muy bien y hacer todo lo contrario delante de Dios. Algo muy bonito, su maestro Gamaliel dice, a ver si lo encuentro, está en los primeros capítulos, debe estar en el capítulo 5, cuando los querían matar a Pedro y a Juan y les estaban diciendo, ya Pedro, Juan, dejen de predicar si no los matamos. Gamaliel, cuando está en una reunión con todos, o sea, el maestro de Pablo, está con todos los otros maestros en el capítulo 5. ¿Dónde estás? Versículo 34, capítulo 5, versículo 34. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, calma, les dice el versículo 35. En esta escena, ahorita estamos volviendo un poquito al pasado, el maestro de Pablo, Gamaliel, con otros fariseos, el maestro dice, no los matemos, porque si es de Dios, versículo 38, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a perder, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Me pareció este pasaje hermoso, hermanos, porque de pronto uno de sus alumnos, Pablo, uno de sus discípulos, Pablo, está yendo a cazar a los cristianos, los está encarcelando y de pronto Pablo en el capítulo 9 se va a encontrar con Dios. Él respirando enojo contra los cristianos, él pensando sinceramente que está haciendo bien, una luz se le aparece. Y le empieza a hablar, versículo 4 del capítulo 9, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, gracias, Bernardo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Gamaliel, entre los fariseos, les dice, ¿quién sabe y estamos peleando contra Dios? Y su discípulo lo confirma. Y dice, mira Pablo, estabas haciéndolo muy sinceramente, pero todo lo que estabas haciendo, lo estabas haciendo en contra mía. Lo estabas haciendo en contra de mí. La reacción inmediata de Pablo al encontrarse con Dios, al escuchar la voz de Dios, hermanos, era temor y temblor. Lean el versículo 6, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hasta ahí. Tenemos a Pablo, tenemos que él estaba haciendo algo sinceramente pero equivocado, y estaba sinceramente equivocado. De pronto Dios se le aparece. Tiene un encuentro con Dios y su reacción inmediata es, Señor, ¿qué quieres que haga? Pregunto, ¿has tenido tu encuentro con Dios? ¿Dios se te ha manifestado de la misma manera que se ha manifestado a Pablo? Tal vez no ha sido necesario, muchos dicen que Pablo estaba en un caballo y tú no te has tenido que caer de un caballo, no te has tenido que caer de un burro, de algo. Pero cuando Dios se ha encontrado contigo, ¿de dónde te ha sacado? ¿Qué ha hecho la luz? Porque la luz de Dios a Pablo lo ha cegado, le ha hecho caer al suelo. Inmediatamente él ha reconocido que Jesús es Dios y él mismo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? La reacción inmediata de alguien que se ha encontrado con Dios es servicio.
La reacción inmediata de alguien que se ha encontrado con Dios es: Señor, ahora dime, ¿qué hago? Cuando Juan el Bautista estaba en el río Jordán y los bautizaba y les enseñaba: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya está aquí, arrepiéntanse cada uno de sus pecados. Venían y cada uno les decía: ¿nosotros qué hacemos para salvarnos? ¿Y yo qué hago? Los soldados, los policías vienen y dicen: ¿y nosotros qué hacemos para salvarnos? Y dice: ustedes confórmense con su salario, no vivan con hipocresía, estén firmes en el Señor. Hermanos, si realmente nos hemos encontrado con Dios, tiene que haber una pregunta de nosotros a Dios, y es: Señor, ¿qué quieres que haga? Si hoy has venido al templo, si hoy has venido a congregarte y escuchar lo que Dios quiere para ti, tú deberías entrar y al entrar al templo, al subir las gradas, que tenemos bastantes gradas, deberías cerrar un momento los ojos y decir: Señor, hoy quiero que tú me digas qué es lo que tú quieres de mí, qué es lo que tú quieres que haga, qué quieres que cambie. ¿Qué quieres que diga? ¿Cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que eduque a mis hijos? ¿Cómo quieres que trate a mis amigos? ¿Cómo quieres que trate a mis amigas? ¿Cómo quieres que lleve mi noviazgo? ¿Cómo quieres que lleve mi matrimonio? ¿Qué es lo que tú quieres que haga, Señor? Pablo obedece. Ahí en el capítulo, seguimos en el capítulo 9, se asombran sus amigos y le manda a una casa. Pablo, y es el verso que hemos empezado a leer, el versículo 9, 3 días se queda sin comer, sin beber. Imagínense, hermanos, el cambio mental, porque es difícil cuando tú pensabas que estabas haciendo todo bien y te chocas con todo ese conocimiento y estás ahí luchando. Yo me imagino un Pablo llorando, un Pablo clamando, un Pablo ahí diciendo: Señor, perdóname, a tantos cristianos los he metido a la cárcel, he consentido la muerte de Esteban y a cuántos más. Y él estaba en arrepentimiento. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba orando. Pablo estaba clamando, Pablo estaba en clamor a Dios. Y ese mismo instante, hermanos, ese mismo rato, Dios le habla a otro discípulo llamado Ananías. Versículo 10: entonces en Damasco había un discípulo llamado Ananías, quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Dice: Señor, dime, aquí estoy. Escuchen bien, hermanos. Cuando Dios te llama, la respuesta que tiene que ser, o cuál tiene que ser, es: heme aquí. Si algo el Señor dice, lo primero que tienes que decir: aquí estoy, Señor. Hermanos, ¿quién puede ayudarme? Aquí estoy. Hermanos, hay que hacer esto. Aquí estoy. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Cómo responde Isaías cuando Dios se encuentra con esa visión de Dios? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién va a ayudar? ¿Quién va a enseñar? ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a trabajar? Tenemos que decir: heme aquí, Señor. Si creemos que Él es Señor, si creemos que Él es Dios, nuestra respuesta tiene que decir: yo lo voy a hacer, Señor. Pero normalmente la respuesta que tenemos es: heme aquí, Señor, envíalo a Él. Hermanos, vamos a limpiar la iglesia y vamos a hacer esto. Heme aquí, Señor, que vayan los de siempre, ¿no? Que vayan los que siempre, ellos, los ecónomos que trabajen, ellos que hagan. Hermanos, todos tenemos que trabajar, amén. Vamos a evangelizar, heme aquí, Señor. Un verdadero discípulo de Dios, un verdadero discípulo de Jesús, hermanos, siempre va a estar dispuesto a servir, siempre va a estar dispuesto a trabajar. Aquí está Ananías. Y Dios le ordena, le dice: Ananías, ve a la calle derecha, busca en la casa de Judas, uno llamado Saulo de Tarso, que va a estar en la casa de otro Saulo. Ponle las manos encima y que recobre la vista. Aquí van a ver una actitud de Ananías. Ananías empieza a informarle a Dios y dice: y Dios, no sé si sabías, pero ese Saulo está matando a los cristianos. ¿Cómo me vas a enviar, Señor, delante de ese tal Saulo si él está matando a los cristianos? Es la misma respuesta que Pedro
más adelante en el capítulo 10, cuando él se va a encontrar con Cornelio. De pronto hay un hombre, un soldado que no es judío, es un gentil, es alguien que no se puede juntar con los judíos. Los judíos no se juntaban con los gentiles. Es alguien que pensaban los cristianos judíos que ellos no tenían que tener el evangelio. De pronto este Cornelio, que daba muchas limosnas, dice el capítulo 10, que oraba bastante, que era un hombre piadoso, que era un hombre justo, pero mal visto por la iglesia, por los judíos de ese entonces. Él estaba orando. Y mientras él oraba, recibe una visión. Y es un ángel. Y le dice: Cornelio, ¿sabes? Dios está muy atento a cuántas personas has ayudado. Sabes que Dios está muy atento a cómo estás orando. Y quiero que mandes a 2 personas a la casa de Simón. Y que te hagan traer a Simón Pedro, que él tiene algo que decirles. Eso está pasando ese instante. Mientras tanto, Pedro en otro lugar, en otra ciudad, Pedro se sube a la azotea, tiene harta hambre y dice: ay, quisiera chifitas. Y le ordena a los otros discípulos: por favor, cocínenme el olguito, yo voy a ir arriba a orar. Y se sube a la azotea mientras se lo están cocinando. Y mientras ora, de pronto una visión, hermanos. Y en la visión baja una gran tela grande, una tela blanca. Y encima de la tela todo tipo de animales impuros para los judíos. Chanchos con pezuñas, víboras, todo tipo de animales. Y baja ese lienzo y se escucha la voz de Dios que le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Vean, la misma actitud de Ananías. Pedro le trata de enseñar a Dios y dice: pero Señor, ¿cómo voy a comer algo impuro? Yo soy judío, Señor, yo no como algo impuro. Y otra vez Dios le muestra la tela y dice, la segunda vez: mata y come. Mata y come. 3 veces le muestra esa tela con animales impuros y Dios le dice: no llames impuro a lo que yo he purificado. Cuando termina de ver esa visión, alguien toca la puerta de su casa y son el soldado y 2 siervos de Cornelio que dicen: hemos venido a buscar a Pedro. Y Dios le ordena a Pedro, le dice: ve con ellos. Pedro no tenía contacto con Cornelio y nunca lo iba a conocer. Pablo no tenía contacto con Ananías y Dios le ordena a Ananías, porque Pablo estaba en oración, porque Pablo estaba en ayuno, y Ananías también estaba en oración, Ananías también estaba en ayuno y estaban conectados, y el que los conecta es Dios. El que hace las conexiones es Dios. Y Dios le dice: Ananías, ve donde Pablo. Y conoce a Pablo. Y Pablo recobra la vista. Es lleno del Espíritu Santo. Pablo empieza a predicar. Pablo cambia su vida, transforma su vida. ¿Por qué? Porque había un Dios que los iba a conectar, que estaba en conexión, porque ellos estaban en oración y en ayuno. Pedro y Cornelio, porque cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Pedro lo primero que dice es: van a disculpar, ustedes saben que para un judío estar con tantos gentiles es inmundo. No puedo entrar, pero Dios me ha dicho que no llame inmundo a lo que Dios ha limpiado. ¿Para qué me han llamado? Y ese día en la casa de Cornelio, muchos gentiles reciben el Espíritu Santo, son convertidos. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban en oración y en ayuno, y hay un padre que conecta a sus hijos cuando están en oración y en ayuno, cuando están en su presencia. Cuando estás en el Señor, Dios hace las conexiones, hermanos. No necesitamos conectarnos en el mundo, no necesitamos muñeca entre personas, porque Dios te va a conectar con las personas que necesitas. ¿Recuerdan el ministerio de comunicación que tenemos acá en la iglesia? Hace 2 años, cuando Berito, con todos los jóvenes de comunicación, han hecho un concierto. El concierto como si estaba vacío. Han tratado de vender, han tratado de hacer esto, han tratado de utilizar todas sus conexiones humanas, y entre lágrimas de pronto se agarran ahí Berito, María, se agarran y empiezan a llorar y empiezan a orar y dicen: Señor, te entregamos a ti y eres tú nuestro Señor, tú eres dueño de la plata, eres dueño del oro, eres dueño de todo. Y de pronto alguien
que ellas nunca han conocido, alguien que no tenían contacto entre ellas. Dios le ha puesto en el corazón y de pronto viene ese jovencito y dice: mi mamá ha fallecido y siempre ha querido que haya radio en la iglesia del Nazareno y quiero ofrendar esto que hemos guardado durante tantos años, y aquí está la ofrenda. Y con esa ofrenda se ha hecho el estudio, con esa ofrenda se han comprado las cámaras, con esa ofrenda se ha comprado las cámaras, la computadora, todo aquello, hermanos, porque no se trata de lo que hacemos, se trata de a quién conocemos, y conocemos a Dios, hermanos. Amén. Nuestro mejor contacto es Dios. Tu mejor contacto es Dios. No tendrás muñeca, no tendrás conocidos en la alcaldía, no tendrás conocidos en el gobierno, pero tienes al dueño del oro y de la plata y tienes que estar feliz con eso. Pero tienes que estar en oración, tienes que estar en ayuno. Tu oración y tu ayuno, hermanos, no es en vano. No es en vano. Las ofrendas que das, tu servicio que haces, no es en vano. Gracias, Dani, te iba a llamar. No es en vano. Cornelio, lean ahí el capítulo 10, tarea para la casa, capítulo 9, capítulo 10 de Hechos. Van a leer y repite muchas veces. En el capítulo 9, versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducida quería decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y luego Tabita es resucitada. Capítulo 10, versículo 2. Está hablando de Cornelio, centurión de la compañía llamada el Italiana. Dice: era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Versículo 4, y mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Hermanos, ¿qué quiere decir? Que cuando tú estás dando una limosna a un pobre, ¿quién se va a acordar? ¿Quién está viendo? Es Dios quien está viendo. Cuando nadie ve, es Dios quien está viendo. Cuando tú te encierras en tu casa y estás orando y estás clamando y estás buscando la presencia de Dios, ¿quién está ahí? Está Dios, y Dios se va a acordar. Dios se acuerda cada una de sus oraciones. Dios se acuerda todas las veces que doblo rodillas y empiezo a llorar y empiezo a clamar y empiezo a buscar, porque Él me escucha, Él me oye. Él es mi mejor contacto. ¿Y saben qué va a hacer luego Dios? Dios va a poner en mi camino a las personas que yo voy a ser de bendición para ellos y las personas que van a ser de bendición para mí. Dios va a poner en el camino de nuestra congregación a las personas que Dios va a hacer de bendición a nuestra congregación. No tenemos que hacer más cosas, solo tenemos que orar, ayunar y buscar la presencia de Dios. Servirle a Él con todo nuestro ser, que nuestro servicio no es en vano. Hoy, mientras estudiábamos Malaquías en el primer turno, Dios no me ha permitido leer este pasaje, pero lo quiero leer ahora. Malaquías capítulo 3, versículo 14, desde el versículo 13. Porque no solamente la oración y no solamente el ayuno, no solamente ayudar al pobre y al necesitado, Dios va a tener memoria. Y gran tarea, ahora que lo veo ahí al Inmer, gran tarea la que estamos haciendo de aquí a ¿cuántas semanas? ¿Cuándo nos vamos? En 2 semanas nos vamos a Catavi, a la iglesia de Catavi. ¿Qué vamos a ir a hacer a la iglesia de Catavi? A servir, a ayudar, a dar todo lo que podamos dar. La iglesia de Filadelfia me llama y me dice: pastor, hemos visto que tienen ladrillitos ahí adentro, no están usando, ¿nos pueden dar? ¿Qué va a hacer la iglesia? Hemos hecho hace 3 semanas el culto de MNI. ¿Para qué? Para aprender a dar, porque Dios sabe que Él va a dar bendición a los que saben dar. Ahora, ¿cuántos pastores vamos a sostener mensualmente? ¿Ya sabemos a cuántos? Todavía no. Este mes ya vamos a empezar a dar. Y varios hermanos se han comprometido, han dicho: yo voy a dar 100 pesos mensual, pastor. Para un pastor del área rural, que ellos no tienen ni para su pasaje, a veces no tienen ni siquiera para comer. La ofrenda en la iglesia les dan 2 pesos, 20 pesos, 50 pesos anual. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a darles, empezar a sostener. Pastor, es tarea del distrito. Y vamos a esperar que lo hagan ellos. Y hasta que lo hagan, ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿Cuántos pastores van a tener que seguir sacrificando su trabajo, sacrificando su vida? Cuando Dios nos ha bendecido a nosotros y podemos sostener.
Versículo 13 de Malaquías capítulo 3. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y ustedes dijeron, ¿qué hemos hablado contra ti? Y escuchen la palabra del Señor el día de hoy. Dios te está diciendo, tus palabras han sido violentas contra mí. Has sido demasiado fuerte contra mí. Yo he estado orando todos estos días porque he dicho, Señor, ya no quiero decir cosas que lastimen. Quiero decir cosas suaves, no quiero lastimar a nadie mientras hablo, mientras predico. Y luego Él me dice, pero ustedes son violentos conmigo. Puedes ser violento también, me decía. Y nosotros decimos, pero yo no he dicho nada violento contra Dios. Yo no le he insultado, yo no le he dicho nada. ¿Y saben qué había sido lo violento aquí en Malaquías? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué voy a venir a ministrar temprano con el pandero? ¿Para qué voy a tocar? ¿Para qué voy a enseñar? ¿Para qué voy a limpiar? ¿Para qué voy a hacer aquello? ¿Para qué voy a evangelizar? Por demás es servir a Dios. Por demás es servir. Estás perdiendo tu tiempo sirviendo. Y esas palabras habían sido violencia contra nuestro Padre. Y ahí dice, has cometido violencia contra mí, porque estás diciendo que servirme a mí es en vano. Y hermanos, el servicio a Dios no es en vano. En el versículo 16, en el versículo 17 dice, si tú me sirves, si tú empiezas a hacer las cosas que yo quiero para mi pueblo, para mi iglesia, dice, serás para mí un especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el día en que yo actúe, yo te voy a perdonar, como el hombre que perdona a su hijo que sirve. A su hijo que sirve. No sirven al pastor, no sirven a una iglesia, sirven a Dios. Cuando tú te separas tiempo que no tienes para preparar tu clase de escuela dominical y llegas corriendo a tu clase para no llegar tarde y empiezas a enseñarles, no lo estás haciendo por el pastor o por la iglesia o por el templo, lo estás haciendo por tu Dios. Cuando tú apartas tu tiempo y empiezas a practicar y ensayar, estás sirviendo a tu Dios. Cuando tú separas y te compras folletitos y empiezas a repartir, estás sirviendo a tu Dios. Y dice, entonces, cuando tú empieces a servir de corazón, entonces os volveréis, versículo 18 de Malaquías 3, entonces os volveréis y vas a discernir la diferencia entre lo justo y el malo, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Servir a Dios no es en vano, hermanos. Servir a Dios no es en vano. Darle a Dios no es en vano. Lo digo a los de la junta. No es en vano el tiempo que se sacan para las reuniones y reuniones y reuniones. No es en vano, y se los digo a los maestros, el tiempo que apartas para poder preparar tu clase y enseñarles. Se los digo a los sugieres, no es en vano. No es en vano Natravi, no es en vano los panderos, no es en vano la alabanza, no es en vano. Y les digo lo que les dije en la mañana. Pero si le vas a servir a Dios, servile bien. Si le vas a dar algo a Dios, no le des lo peor, dale lo mejor. En el capítulo 1, versículo 8 dice, cuando ofrecen animales ciegos para el sacrificio, ¿no es malo? Se pregunta. Asimismo, cuando ofreces al cojo o al enfermo, ¿no es malo? A ver, preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se va a agradar de ti o se le va a hacer acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si yo voy a servir a mi Dios, si tú tienes un cargo que te han puesto, y si no tienes cargo y quieres servirle a Dios, servirle con lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu vida, lo mejor de tus recursos, porque Él es Señor. Yo no le tengo que dar lo peor. Si yo viniera aquí y yo les pido perdón, porque ha habido mucho tiempo que no he orado, mucho tiempo que no he estado encendido en su presencia, mucho tiempo que no lo he buscado. Pero yo no puedo venir así.
Tengo que orar, tengo que buscar, tengo que leer, tengo que buscar lo que Dios quiere para su iglesia, qué es lo que Dios quiere para tu vida. Tienes que servirle a Dios con todo tu ser, con todo tu corazón. Dios no se olvida de tu servicio. Pero no lo hagas por obligación. No lo hagas porque te toca hacer y ya lo tengo que hacer. Así ya no sirvas. Es mejor que no sirvas así. Tu servicio tiene que ser con gozo, tiene que ser en paz, tiene que ser con un corazón agradecido, que nazca de un corazón que conoce al Señor, que conoce a su Señor, que conoce al Padre, que conoce su reino, que está esperando su venida, que está esperando que nuestro amado vuelva, que está esperando que Él pueda venir con recompensa para sus hijos, que está esperando la nueva Jerusalén, que está anhelante de volver a ver al Hijo. Aquellos que no lo hemos visto en carne, estamos anhelando volverlo a ver su venida, esperamos anhelantemente, y por conocerle a Él, hermanos, estamos dispuestos a perderlo todo. Y no es en vano el servicio que le damos, pero si le vas a servir, dale lo mejor para tu Padre, lo mejor de tu vida, tus mejores años que sean para el Señor. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los años malos. Va a haber años donde no vas a poder ni caminar y vas a querer visitar. Va a haber años que vas a querer ministrar aquí arriba y tus manos no van a dar, ni tu voz te va a dar. Va a haber años que vas a querer tocar el pandero, pero tus rodillas se van a rendir. Va a haber años que vas a querer enseñar, pero ya no lo vas a lograr. Tu mente va a estar mal, vas a olvidar las cosas. Hoy que tienes lo mejor de tu vida, dáselo a Dios lo mejor, porque no es en vano. Y Dios va a poner en tu camino a las personas correctas para que sean de bendición para tu vida. Yo solo quiero contarles este testimonio y ya. Ustedes saben que yo tengo un programa con mi hermano, que hace años lo hemos hecho. Y siempre lo hemos hecho con el afán de discipular, con el afán de enseñar, de mostrar la palabra de Dios de otra manera, de otra forma. Responder preguntas a jóvenes que nadie les puede responder. Y hemos aprendido a hacerlo como para Dios con todo lo que teníamos. Y nosotros buscando la presencia de Dios, buscando al Señor. Y de pronto alguien me llama en los tiempos de pandemia, cuando no había recursos, cuando no había dinero. Y me dice, ¿quieres trabajar? Hemos visto tu programa y queremos que seas tú el director de prensa. ¿De dónde? De uno de los medios de comunicación del gobierno. ¿Quién hace contactos? ¿Conocí a alguien adentro? A nadie. He entrado por muñeca. Dios es tu contacto. Dios es tu mejor contacto. Cuando tú sirves a Dios de corazón, Dios te va a poner en lugares que tú no te imaginas, que tú ni sueñas. Pero seguí midiéndote en tu servicio. Seguí dándole a Dios lo peor. No le des lo mejor a tu Dios. No lo hagas con gozo, hazlo renegando. Dios es el que nos recompensa. Y nuestro tesoro, hermanos, no está en esta tierra. Nuestro tesoro no está en esta tierra. Nuestro tesoro está allá. Está allá. Está allá. Estamos de pasada. Cristo ha dado su vida por nosotros, no para que tengamos una casa más grande, un auto, o no para que seamos y tengamos la mejor profesión. Cristo ha dado su vida por nosotros para darnos eternidad, para rescatarnos de la condenación del infierno. Para eso ha venido Cristo, para que hagamos su voluntad hasta el día que Él vuelva y le sirvamos con gozo, le sirvamos con alegría, le sirvamos con todo nuestro ser hasta que Él vuelva. Servile con tu carrera, servile con tu profesión, servile con tu trabajo, servile con todo lo que tienes hasta que Él venga. No se equivoquen, hermanos. No pierdan el objetivo y el propósito.
sigan firmes, vivan dignamente de lo que Cristo ha hecho por nosotros. No es en vano tu servicio a Dios. No es en vano tus oraciones de madrugada por tus hijos. No es en vano tus oraciones por tu esposa. No es en vano tus oraciones por tu esposo. No es en vano lo que estás haciendo. No es en vano todo tu servicio. Y aunque tengas que hacer pequeños refrigerios para los niños, para su clase. Gracias, campeón. No es en vano las amanecidas para que tengamos un culto lindo para los niños. No es en vano despertarte de madrugada y venir al templo. No es en vano conectar el data y servir ahí, aunque alguno diga no se ve y aunque alguno diga otra cosa. No es en vano porque lo haces con amor para tu Padre. No es en vano. Así que si tenemos que gastarnos para Dios, así va a ser. Porque yo prefiero tener todo como basura a fin de conocerlo un poquito más a Él, en la excelencia de su amor, y conocerlo un poquito más. Porque al final es lo único que vamos a tener. ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué me voy a llevar? Pero aquel que sabe darle a Dios, Dios sabe recompensarlo. Aquel que sabe darle a Dios, Dios sabe recompensarlo. Hermano, no es en vano que te sacas tiempo para venir a los ayunos los miércoles. No es en vano que has tenido que cerrar tu tiendita y estar aquí unas horas. No es en vano. ¿Sabes cuándo va a ser en vano? Cuando te rindas. Y Pablo decía, tal vez sea que al final haya corrido en vano. Más bien voy a cuidar con temor y temblor mi salvación. Voy a cuidar con temor y temblor y voy a cuidarme más sabiendo que estoy cerca de la meta. Estoy cerca de la meta. Cristo está pronto a venir y ya vamos a terminar la carrera. Entonces, si sabemos que está tan cerca la meta, ¿por qué me voy a cansar? ¿Por qué voy a bajar las manos? ¿Por qué voy a dejar de orar? ¿Por qué voy a dejar de servir? ¿Por qué voy a hacer las cosas como sea? ¿Por qué voy a llegar a la hora que me da la gana? ¿Por qué voy a hacerlo todo como si fuera para un simple hombre cuando es para Dios? No, porque falta poco. Falta poco para ver a nuestro amado. Falta poco para ver a nuestro Señor. Sirve a Dios. Sirve a Dios. En tu trabajo, sirve a Dios. En tu universidad, sirve a Dios. Con lo que tienes. Que vean el amor de Dios en tu vida. Que tus papás conozcan a Dios por el amor que tienes. Porque Él vive en nosotros, hermanos. No es en vano. Él es mi mejor contacto. Y yo no pienso cansarme. De momentos estoy sin fuerzas, pero es ahí donde Él me da nuevas fuerzas. Y Él me llena de nuevo de su poder, porque en mi debilidad el Señor se fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Si hubiese alguien aquí que en este tiempo ha estado con ganas, quizás de quererlo dejar todo, de pronto ya no eres tan dedicado a las cosas de Dios y ya no vas a tus reuniones, ya no te estás preparando, ya llegas a cualquier hora, ya no vienes ni siquiera arreglado para hacer ujier. Antes venías y te peinabas y te arreglabas bien, antes lo hacías con amor, antes tocabas el pandero y te emocionaba y hasta venías en ayuno. Ahora ya no tanto. Antes tocabas la alabanza y lo tocabas como para Él. Ahora te subes como sea, no, ni siquiera te cambias de una ropa buena, porque ni siquiera tiene que ser traje y todo, que esté bien presentable para tu Dios. Porque si tocaras para presidente, si tocaras para un gran público,
Cuando alguien toca y predica para cientos, se prepara también. Pero cuando toca para 5 hermanos, se olvida que en realidad no son 5 hermanos, que no está tocando para esos 5, sino que está tocando para su Rey. ¿Cómo puedo tocar así? ¿Cómo no puedo ensayar? ¿Cómo puedo llegar tarde? Lleguen tarde a su trabajo, ¿y qué va a hacer su jefe? Lleguen tarde a su trabajo, ¿y cuánto les van a descontar? Y si quiero vengo, y si no, no. Yo les pido perdón. He sido muy liviano este tiempo. He sido muy liviano. Pero que el Señor haga, porque el juicio va a empezar primero por la casa del Señor, dice. El juicio va a empezar por sus hijos. Y si yo no pongo la disciplina, aún así el Señor me va a juzgar muchísimo a mí, pero también ustedes. Yo los amo demasiado, demasiado. Y un padre que ama a sus hijos tiene que hacer lo mejor para sus hijos. Tal vez haya cambios de liderazgos. Muchos líderes, no todos, algunos líderes, hermanos, a veces ni se congregan. No llegan a escuela dominical. No se conectan a las oraciones. Estoy hablando de los líderes. De los líderes. De los pastores. ¿Saben cuántos pastores se conectan a la oración los días domingos que nos toca? 3, 4 a veces. ¿Cuántos mayordomos se conectan en su día? ¿Qué días mayordomos? ¿Cuántos líderes de los mayordomos? ¿Cuántos líderes de los ecónomos? ¿Cuántos líderes de ministerios se conectan? Este mes vamos a estar a prueba desde mi persona. Y los líderes, hermanos, que no vengan a escuela dominical. Estoy hablando de los líderes, ¿ya? Los líderes que no estén viniendo a escuela dominical y que no se conectan en su día de oración para orar por la iglesia, que es a las 5 de la mañana, hermanos. 5 de la mañana, ¿qué hacemos? Y si estás haciendo el trabajo, puedes ir de trabajo y estar ahí conectado. Líderes que no estén allí, vamos a tener que cambiarlos, hermanos. Amén. ¿Está bien? Es lo mejor. Ustedes a sus hijos les obligan a cepillarse los dientes porque saben que es lo mejor. Nuestros líderes tienen que estar bien en el Señor. Y les ruego a los maestros de escuela dominical, por favor, oren mucho y traigan muy buena palabra para que podamos seguir creciendo. Amén, hermanos. Oremos por la iglesia. Yo doblo rodillas y no puedo parar de llorar. Que Dios levante más siervos, que Dios levante más líderes, que Dios te levante, hermano, hermana, en oración y en ayuno, y que nuestro corazón esté plenamente en Él. Pongámonos de pie, hermanos.
Padre bendito, tú eres mi mejor contacto. El día que tú me has encontrado, Señor, mi vida ha cambiado por completo. Tú me has llamado, Señor, y te he servido. Perdóname, Señor, si he sido liviano. Perdóname, Señor, si hemos bajado, Señor, nuestras manos en el servicio y te hemos presentado ofrendas, Padre Santo, que no eran dignas de ti, en la alabanza, en el pandero, en el servicio, en el data, en los sugieres, en el coro. Tú eres Señor y estás pronto a venir y te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Padre. No permitas que haya orgullo, Señor, en nosotros. No permitas que nos creamos una iglesia grande y mejor que otras. No permitas, Padre Santo, que nos creamos mejores que otros, Señor. Siervo inútil somos, Señor, porque